Iglesia Dios Admirable nació en el corazón de Dios, ¿verdad? Es trillado esto, pero es verdad. Empezamos a reunirnos, recuerdo yo, en el año 1993 en nuestra casa, donde vivíamos en ese tiempo. Se empezaron a reunir personas con nosotros y nos reuníamos, recuerdo yo, en el garaje de la casa, hasta que una de las hermanas que allí se congregaba se dio un local que ella había comprado para reunirnos formalmente en el año 1994, en enero, 9 de enero de 1994. Recuerdo que en ese tiempo éramos nosotros 4 para todo. De hecho, recuerdo que en agosto era la época de lluvia en Maturín y el techo de la iglesia se llovía muchísimo. Entonces nosotros teníamos que llegar a la iglesia que si 1 hora antes para limpiar la iglesia y luego dejarla lista para que empezara la reunión. Nosotros no sabemos relacionarnos con el prójimo porque no lo hemos aprendido con Dios. Y aquí están los conflictos más fuertes, porque en la relación con Dios lo que somos se desarrolla de manera correcta y también nos convierte en personas equilibradas y estables. Una de las cosas que Dios tiene es que en su influencia Él no nos convierte en religiosos, pero la ausencia de Dios en nosotros es la que nos lleva a convertirnos en personas religiosas. Todo lo que usted haga, hágalo con amor, porque es la única forma de usted recibir recompensa. A lo mejor no de las personas que tiene cerca, parece mentira. Pero Dios siempre se encargará de darle una caricia a usted, siempre. No se amargue la vida buscando la recompensa de alguien que a lo mejor no se ha dado cuenta o no está acostumbrado a dar gratificaciones. Tenemos que entender que no todo el mundo le es fácil dar caricias verbales o caricias físicas, pero el Señor siempre, siempre, siempre va a hacerlo. Amén. Cuando tú lees la palabra te vas a dar cuenta que Dios siempre te va a decir que te ama y siempre te va a decir que no en vano es lo que haces. Siempre te lo va a decir. Así que no te amargues, no te entristezcas. Y las que tienen la bendición de que sí tienen esa familia que sí les agradece, que sí está pendiente, disfrútalo. Amén. Pero más allá de cómo se formó la iglesia, me gustaría dejarles 2 palabras que a mí particularmente me han marcado. La primera es, cuando Dios nos da una palabra, la cumple a pesar de lo que nosotros podamos estar viendo hoy. ¿A qué voy con esto? Voy a poner un ejemplo. Abraham, cuando el Señor le dice, deja tu tierra y deja tu parentela a la tierra que yo te mostraré, él obedece, se va con Lot. Tienen un altercado y se va Lot, se separan y Dios le vuelve a decir, yo te daré esta tierra que tú ves, todo esto será tuyo y de tu descendencia. Abraham está viendo su edad, Abraham está viendo la edad de Sara. Luego, en el capítulo 15 de Génesis, Dios le vuelve a decir. Y él dice, Señor, o sea, ¿cómo tú me vas a mí a dar descendencia si mira ya la edad que tengo? Y el único que me puede heredar hasta ahora es un esclavo. Y la Biblia dice que el Señor lo saca y lo lleva de paseo y le muestra las estrellas y todo lo demás. A veces Dios tiene que sacarnos donde nosotros estamos para que nosotros podamos ver la inmensidad de las cosas que Dios nos quiere dar. Quizás en ese momento cuando nosotros limpiábamos la iglesia no veíamos lo grande que se iba a convertir esta palabra que Dios le había dado o Dios nos había dado como familia en Maracaibo en los 80, si mal no recuerdo fue. Y hoy ustedes son fruto de esa palabra.
Quizás ahora ustedes no pueden dimensionar lo que Dios aún va a seguir dando. Pero les quiero decir que la palabra de Dios trasciende personas. La palabra de Dios no depende de un hombre, no depende de Hugo Rojas, no depende de Sara de Rojas, ni de Emil, ni de Daniel, porque la palabra de Dios se sustenta en Dios mismo. Y Dios es eterno, y Dios cumple su palabra. Vemos hoy, si vemos Israel, vemos que Dios sigue cumpliendo su palabra. Entonces, la segunda cosa que les quería decir era que más importante que tú y que yo es el propósito de Dios. Y esto es una palabra que a mí me ha marcado mucho. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que Dios depende de nosotros y Dios no depende de nosotros. Pero Dios quiere usarnos a nosotros para cumplir su propósito. Entonces, yo le agradezco a Dios por ustedes porque ustedes son la respuesta a una promesa que Dios nos dio hace ya más de 35 años. Ustedes son la respuesta de Dios a una promesa que Dios nos dio ya de una vez en Maturín. Ustedes son la respuesta de Dios todo este tiempo que ha pasado y seguirán siendo la respuesta de Dios a una promesa que Él nos dio como familia. Pero como les digo, esa promesa no se sustenta en mi familia, sino se sustenta en Dios mismo. Dios quiere llevarlos a seguir haciendo cosas grandes. Dios quiere llevarlos a seguir siendo una iglesia grande en su ADN, porque el Dios admirable es una iglesia grande en su ADN. Pero debemos seguir avanzando. Debemos seguir buscando a Dios, debemos seguir amando a Dios, debemos seguir confiando en el Señor, el Dios que prometió es el mismo Dios que seguirá cumpliendo, como lo hizo ayer, como lo hace hoy y como lo seguirá haciendo. Quiero decirles que todo lo que Dios quiere, primero lo incuba o lo gesta, lo engendra en aquellos que anhelan que ser usados, ser portadores, ser vasijas, ser vasos, no sé, como ustedes lo quieran llamar. Y Dios hizo eso en el corazón de mis padres y en el espíritu de ellos. Fueron días de ayuno, de oración constantes. Fueron días de clamar al Señor cuál era el propósito, qué quería Él, qué quería el Señor cumplir en esta ciudad Maturín. Y se hizo la Iglesia Dios Admirable. Aun cuando muchos ya no están físicamente, o sea, se mudaron a otros países o se mudaron a otras ciudades, incluyéndonos a nosotros, porque el Señor nos sacó, literalmente, allá que les cuenten la historia. Pero Dios, cuando Él da una visión, Él la siembra en el Espíritu, y es de nosotros abrazar esa visión, pero también alimentarla para luego darla a luz. Les regalo Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14, y les animo a que sigan anhelando que Dios engendre y que Dios incube una visión en sus vidas para que lo que Dios quiere se pueda dar a luz y se pueda ver. Dios habló muchas veces durante muchos años en ese lugar, y Dios va a seguir siendo fiel al pacto que hizo con mis padres, porque dice la Biblia que Él es fiel, que Él cumple el pacto desde la primera hasta la 10ª generación. Allá hay líderes que siguen gestando y que siguen dando a luz lo que Dios quiere, y ustedes son fruto de ellos o de ello. Y sé que el Señor va a seguir cumpliendo su propósito. Cristo viene pronto, y te animo a que continúes caminando. Es una carrera, dijo Pablo en Corintios, es una carrera, y no es como Dios nos ha estado ministrando mucho, de que no es cómo se comienza la obra, es cómo se termina. Y yo te animo a que termines tu carrera, a que terminemos la carrera como Dios quiere que la terminemos, que continuemos la visión de Dios en nosotros y para con nosotros, pero también que procuremos seguir a Cristo, pero también tener a Cristo, asir a Cristo
aferrarnos a Jesucristo y ser como Él es. Dice Pablo en esta cita, Filipenses 3, que yo sigo y prosigo a la meta, al supremo llamamiento que es Cristo. Entonces sigamos adelante, porque Cristo viene pronto, pero tenemos que hacer que su reino sea establecido donde estamos. Pero el hecho es que esta gente que usted está aquí, que son niños, pero que son en potencia, predicadores, maestros, profetas, evangelistas, que van a ocupar cargos grandes, pero tú tienes que estar de rodillas. Amén. Iglesia, Dios admirable, eres poderosa, eres afortunada, el Dios tuyo te visita, el Dios tuyo puso sus ojos sobre ti, te ama y el proyecto que Él tiene contigo es muy grande. Y sabes bien, ese proyecto depende del Señor Jesucristo. En ti está el poder para hacer posible todas las cosas, porque Dios ha depositado lo que Él es en ti. Serás poderosa. Faltan días para ver cosas más grandes y no te detengas ni mires atrás. Si miras atrás es para fortalecerte en el testimonio de que Dios ha caminado contigo y de que tú has caminado con Dios.